Sí. Sí. Hola, doctora, ahora sí se la escucha. Sí, se la escucho, doctora. Bien. Disculpen la demora, pero andamos con un montón de cosas a la vez, así que se nos complica. Hoy vamos a hablar de lo que sigue, digamos, veníamos hablando de, empezamos, hablamos de los trastornos motores, de los trastornos infecciosos, de los trastornos mecánicos, y hoy vamos a entrar en lo que es enfermedad ulceropéptica. La péptica es una entidad muy común que tiene mucho que ver con las condiciones de vida, con el estrés, que tiene mucho que ver con hábitos tóxicos, como por ejemplo el tabaco, el alcohol, con hábitos alimentarios. Entonces, y que muchas veces complica grandemente la vida de las personas, ¿no? Lo que uno tiene que tener en cuenta es que nuestro organismo habitualmente tiene medidas de defensa para evitar que un tóxico o un agresivo, un factor lesivo tan importante como es el ácido clorhídrico, lastime, digamos, la mucosa. Entonces, en general, vamos a definir a la enfermedad ulceropéptica como úlceras en estómago duodeno. Generalmente es el 95% de las úlceras se localizan en estos dos segmentos del tubo digestivo, pero pueden desarrollarse en cualquier segmento. Vamos a ver que eso va a depender siempre que haya exposición al ácido y a la pepsina. Entonces, enfermedad ulceropéptica, úlceras en el estómago y duodeno que se desarrollan por la exposición crónica al ácido y a la pepsina en esas localizaciones. Entonces, la úlcera en sí va a ser el resultado de un desequilibrio entre estos mecanismos defensivos y los agentes agresivos. Dentro de los agentes agresivos tenemos que tener en cuenta los externos, que son los que de alguna manera van a gatillar la expresión o la lesión por estas otras sustancias agresivas como el ácido y la pepsina. Los mecanismos defensivos, ustedes recordarán que toda la mucosa del tracto gastrointestinal, sobre todo del esófago para abajo, están recubiertas por una capa de mucus y por una capa de agua. Esta capa de agua en el estómago sobre todo es rica en bicarbonato, entonces ya actúa como un tampón para el ácido inicialmente, y el mucus actúa como una capa, digamos, como una barrera física, digamos, a la invasión del ácido. En esta capa de mucus tenemos glicoproteínas que también tienen función de neutralizar al ácido. Encima tenemos algo así como fosfolípidos tensioactivos que impiden que el ácido, digamos, penetre o avance hacia la mucosa, hacia la célula, digamos, del epitelio del estómago o del duodeno. Entonces, dentro de los mecanismos defensivos tenemos, dijimos, el mucus, tenemos la capa de agua con bicarbonato y tenemos las uniones intercelulares. Ustedes seguro se acuerdan de eso mejor que yo, los desmosomas y esas uniones que hacen que haya, digamos, una limitación a la retrodifusión de los iones hacia más debajo de la superficie, digamos. Y la otra cosa, igual como habíamos hablado en el esófago, tenemos un flujo sanguíneo. Este flujo sanguíneo, en primer lugar, provee energía para que las células puedan defenderse, provee flujo para atraer nutrientes y provee flujo para que en el caso de que haya retrodifusión poder, digamos, trasladar esos hidrogeniones digamos, que sean trasladados por el flujo y se diluyan en la circulación. Entonces, esos son nuestros mecanismos defensivos, y encima tenemos la posibilidad o la presencia de células secretantes de prostaglandinas. Las prostaglandinas van a tener un efecto protector sobre la mucosa, porque fíjense lo que hacen: estimulan la producción de moco, estimulan la producción de la capa hídrica de bicarbonato,
y favorecen la renovación del epitelio gástrico. Entonces, aquí uno entiende por qué los fármacos que son inhibidores de la prostaglandina, como son los AINES y la aspirina, no generan un franco deterioro de estos mecanismos defensivos, favoreciendo que los factores, el ácido y la pepsina, hagan el daño. Los factores patológicos que van a hacer que aparezca una úlcera. Helicobacter pylori, bacteria cosmopolita que se supone que más de la mitad de la población está infectada. Y el año pasado, cuando vino a darnos unas charlas en un curso de posgrado el doctor Raca, que es nuestro jefe actual de cátedra, nos comentaba que el Helicobacter pylori es una bacteria que crece en los ambientes, que crece en cualquier lugar, digamos, crece en el pasto, crece en general en las zonas donde hay mucha naturaleza expuesta, digamos, árboles, animales y demás. Entonces, probablemente, cualquier persona que haya ido a un arroyo y accidentalmente haya ingerido un trago de agua, que tenga un pozo, de los pozos, digamos, de los cuales está el agua no potabilizada, ya estemos infectados por el Helicobacter pylori. La cuestión es que este Helicobacter pylori permita o genere una infección y un proceso inflamatorio de tal magnitud que condicione la aparición de la enfermedad ulceropéptica, ¿no? El otro gran importante responsable, digamos, es el consumo de los AINES. Ustedes van a ver, en la clase siguiente van a hablar de hemorragia digestiva, que una de las principales causas de hemorragia digestiva alta es el consumo exagerado de aspirina. Pero en general podemos decir que de cualquier antiinflamatorio no esteroides. Entonces, estas dos serían los factores más importantes. Hay situaciones en donde hay hipersecreción ácida gástrica, la causa, digamos, la causa que se reconoce como la más característica sería el síndrome de Solinger-Ellison, que es un síndrome en donde hay múltiples úlceras en el tubo digestivo debido a una hipersecreción ácida por el exceso de gastrina, que es la que estimula la liberación de ácido. El estrés claramente es un factor limitante, o sea, de riesgo para tener esta enfermedad ulceropéptica. Y lo hemos hablado cuando hablábamos de las gastritis o úlceras por estrés, en donde pacientes que por alguna razón dejan de tener ingreso de alimentos a el tubo digestivo, al estómago, y que están sometidos a una situación estresante, infección, trauma, etc., hay un aumento de la secreción ácida y hay una disminución de los mecanismos defensivos como capa de moco y bicarbonato, y bueno, predomina este exceso ácido que lesiona la mucosa y termina generando la úlcera. Las úlceras por estrés generalmente son úlceras puntiformes múltiples que suelen dar hemorragias digestivas importantes. Doctora, ¿Sí? el Helicobacter se considera flora normal del estómago, ¿no? En realidad, la presencia del Helicobacter en el estómago nos indica que tenemos que erradicarlo, o sea que no es flora normal. Si hay Helicobacter pylori, hay que trabajar en la eliminación del Helicobacter pylori. Está claramente reconocido que la presencia del Helicobacter pylori lleva con el tiempo a trastornos como metaplasia del estómago, del epitelio, o incluso proliferación de linfocitos en la submucosa, que pueden llevar a la aparición de un linfoma. Entonces, claramente no es flora que uno espera que encontrar ahí. Lo que pasa es que hay personas que pueden elaborar mecanismos defensivos y lo erradican sin necesidad que nos dé una gastritis o una úlcera asociada al Helicobacter. Factores que predisponen. Habíamos dicho el gastrinoma y el síndrome de Solinger-Ellison. Exceso de gastrina que nos va a dar hiperplasia de estas células neutrales. Infecciones virales, ahí tiene mucha importancia el concepto de inmunosupresión. Los pacientes inmunosuprimidos son los que en general tienden a hacer infecciones virales que pueden lesionar o pueden afectar el estómago, generando un proceso inflamatorio que predisponga a que el ácido haga su efecto lesivo. La radioquimioterapia, sobre todo por una neoplasia previa,
los dos van a generarnos, son factores predisponentes. Dentro de los fármacos quimioterápicos ulcerogénicos, tenemos al 5-fluorouracilo, que vamos a ver que se utiliza, por ejemplo, para el cáncer de colon y para otros tumores, pero es muy usado está en casi todos los esquemas de cáncer de colon. Y después, otras sustancias. Fíjense, yo le había hablado los otros días de la importancia de los fármacos antirresortivos en el tratamiento de la osteoporosis. Estos fármacos generan digamos, un aumento del ácido, digamos, disuelven las capas de protección y favorecen el daño a la mucosa. Y el tabaco y el alcohol. ¿Qué pasa con los AINES? Ahí nosotros vamos a ver qué es lo que hace el AINE. El AINE, en primer lugar, me va a inhibir a las prostaglandinas. Habíamos dicho que las prostaglandinas tenían un rol esencial en el mantenimiento de la integridad de la mucosa, de la reparación de la mucosa y de la capa defensiva de moco y bicarbonato. Entonces, los AINES interrumpen la síntesis de las prostaglandinas, entonces se altera esa capa mucosa, se altera la capa de bicarbonato, disminuye la circulación sanguínea hacia la mucosa y hay defectos en la reparación de la mucosa dañada. Todo eso es lo que generan los AINES. O sea, la inhibición de las prostaglandinas es la causa. Vamos a ver qué tenemos. Efectos que tienen que ver con el endotelio, entonces afectaría la vasculatura, y efectos que tienen que ver con el epitelio. Entonces, el aspecto, digamos, del endotelio, la inhibición de las prostaglandinas causada por los AINES generan una estasis, digamos, un enlentecimiento circulatorio. Entonces, eso me va a llevar a que eventualmente pueda haber una isquemia, y puede ser que esta isquemia me lleve a que el epitelio esté tan dañado que se ulcere sin mucho tiempo de latencia. Por otro lado, el AINE como tal hace una toxicidad directa en el estómago por el mismo fármaco. Y por otro lado tenemos los trastornos epiteliales. Entonces, por disminución de las prostaglandinas, de la síntesis de prostaglandinas, vamos a tener aumento de la secreción del ácido clorhídrico, vamos a tener disminución de la secreción del moco, de la capa de moco, vamos a tener disminución de la secreción de bicarbonato, vamos a tener disminución de la secreción de ese fosfolípido surfactante que había en la capa de moco, y todo eso me va a llevar a que el paciente tenga erosiones o que tenga ya francamente una úlcera. O sea, la erosión sería una lesión más superficial, y la úlcera ya estamos hablando de una destrucción de la capa epitelial. Entonces, repasemos. Los AINES van a dañar la mucosa gástrica por toxicidad directa o, digamos, lesión secundaria, indirecta, sistémica. Entonces, la lesión primaria es el efecto irritante propio de la droga al caer en el estómago. Se relaciona con las lesiones agudas, entonces la toma de dosis altas de AINES durante un corto tiempo, y vamos a tener una gastritis superficial, ¿no? En donde va a haber un petequiado, va a haber hemorragia, la mucosa se vuelve friable y sangra con facilidad. Generalmente esto pasa siempre, y es raro que sea significativamente, o sea, que tenga un significado clínico importante. Estas cosas, inmediatamente que se deja de tomar el medicamento, empiezan a mejorar, y de hecho, si uno come, el solo hecho de comer eleva el pH gástrico y ya comienza a haber una reparación de esa mucosa. Entonces, el efecto agudo, digamos, es poco importante, generalmente se autolimita. El tema es la lesión que depende de la síntesis, de la inhibición de la síntesis de prostaglandina, porque aquí tenemos todos esos mecanismos que hemos dicho que están alterados: aumento de secreción de ácido, disminución de la formación de la capa protectora, disminución del flujo al órgano, y todo eso se relaciona con la aparición, con la isquemia, necrosis del epitelio y la aparición de la úlcera. Entonces,
Cuando ocurre la úlcera, es notorio que vamos a tener esta imagen como con pliegues confluyendo hacia un orificio central, que es donde vamos a ver la depresión. Si uno puede hacer esto en un corte, vamos a ver esto, digamos, es como que la úlcera está por fuera de la pared del estómago. Y bueno, y esta forma de visualización endoscópica, y también es lo mismo que se ve en la seriedad de esófago gastroduodenal, es característica de la úlcera péptica benigna, digamos. Cuando pierde esta regularidad en la centralización de los pliegues, entonces los pliegues no llegan hasta el centro de la úlcera, son irregulares, uno debe pensar que puede ser una úlcera maligna, que puede ser un cáncer ulcerado gástrico. Cuando vamos a ver el cuadro clínico, vamos a ver que el dolor de la úlcera duodenal y el dolor de la úlcera gástrica son un poquito diferentes. Entonces vamos a ver que la úlcera duodenal, que es la más común de ver, genera un dolor punzante en el epigastrio que aparece más o menos en la etapa postprandial, de 1 a 3 horas post-ingesta. En general, esta úlcera tiene la ventaja de que el paciente come y la alivia, o toma un antiácido y la alivia. Es un paciente que va a decir que el dolor le despierta a la noche, dijimos 3 horas post-ingesta, o sea, se acuesta, empieza a dormir y ahí le despierta el dolor. Y es común que los pacientes no tengan pérdida de peso en esta úlcera duodenal. Esto contrasta bastante con lo que es la úlcera gástrica. El dolor siempre va a ser más o menos en el mismo lugar, pero aparece inmediatamente después de las comidas. Solamente 1/3 se despierta a la noche con el dolor, y es común que tengan anorexia, pérdida de peso, porque va a estar retrasado el vaciamiento gástrico, entonces los pacientes ya comen menos, porque además saben que comen y empieza el dolor, entonces limitan la ingesta. Entonces, si tenemos un paciente con síntomas de dolor epigástrico, acidez y pérdida de peso, vamos a pensar inicialmente en una úlcera gástrica, y si tiene dolor en el epigastrio, que aparece 2 a 3 horas después de comer, que le despierta a la noche, que no le genera disminución de peso, vamos a pensar en una úlcera duodenal. De todos modos, uno tiene que tratar de anticiparse y ser precavido, digamos. Entonces, si ustedes tienen una úlcera gástrica, tienen que asegurarse de que no sea de naturaleza maligna. Entonces, cuando se va a preparar un paciente para hacerle la videoendoscopía alta, se debe tener siempre un coagulograma presente, de manera tal que el endoscopista tenga ese valor de laboratorio y que biopsie la lesión que está mirando, digamos, porque eso nos va a asegurar la naturaleza benigna o maligna de la misma. Entonces, este estudio, la videoendoscopía, es el estudio de elección, porque me permite ver las lesiones, me permite tomar biopsias, y me permite incluso hacer determinar por las características de la misma qué tipo de úlcera es, ¿no? Entonces, si biopsiamos también vamos a ver si hay Helicobacter pylori. Si lo que vamos a ver en general, las úlceras son pequeñas, tienen diámetro de medio centímetro a 2 centímetros, uno ve que son excavadas, que el fondo está blanquecino, que los bordes son regulares y confluentes, entonces los pliegues a la misma, y que en general sí vamos a ver que están como más engrosados que los otros pliegues. Esto es la característica de una úlcera benigna. Esto habíamos visto, aquí le tiene usted a la anestesióloga que le está manteniendo dormido al paciente, y el operador que está manejando el endoscopio. Aquí ven ustedes algunas lesiones. Esto es una úlcera benigna, como ven, todos los pliegues van confluyendo a la lesión. Aquí nuevamente los pliegues confluyen a la lesión y tenemos esa secreción blanquecina en el nicho. Aquí tenemos lo mismo, pero fíjense que acá vemos una gran zona lesionada que no alcanza a verse, tal vez acá está el orificio de la úlcera, hay mucho proceso inflamatorio alrededor, y esto ya no es benigno. Aquí uno puede ver que hay una ulceración de bordes sobrelevados, que no tiene pliegues confluentes,
Esto es una neoplasia hasta que se demuestre lo contrario. Claramente diferente a cómo se ve la úlcera péptica benigna. Entonces, Desculpe, doutora, ¿hay que pedir biopsia en toda úlcera gástrica o solamente a característica maligna? no, hay que biopsiar todas. Hay que biopsiar todas porque ¿para qué te sirve? Para saber si hay helicobacter. Si hay helicobacter hay que erradicarlo. Y bueno, y si tenemos este tipo de lesiones que claramente son patológicas, son de aspecto neoplásico, hay que biopsiar. Siempre en la medida de lo posible, por eso es que le digo, cuando se le manda al endoscopista, ya le tenemos que mandar con el electrocardiograma y el coagulograma, porque con ese sería el estudio prequirúrgico para que el paciente pueda ser biopsiado en el acto de la videoendoscopía, ¿no? Siempre que mandamos a hacer un estudio endoscópico, acuérdense que es visualización directa de la lesión, entonces hay que tratar de certificar anatomopatológicamente en la mayor parte de los casos. Si invadimos al paciente, que sea para que no tengamos que invadirlo de vuelta con el mismo procedimiento. Entonces, puede ser que tengamos cánceres que tienen el aspecto ulcerado, pero fíjense, a ver dónde es que la tengo, no, se me maneja. Aquí. Fíjense cómo se ve una úlcera gástrica maligna. Por empezar, la vemos en la pared del estómago. Los pliegues no terminan en la úlcera y son irregulares. Y si ustedes ven acá, en el llenado del estómago, vemos una gran zona de solución de continuidad, digamos, donde se ven, donde hay una clara diferencia que en el resto. Aquí igual, ustedes ven, esto ya es primera porción del duodeno, en donde hay una irregularidad en la mucosa que impresiona que es una lesión maligna. Esto tiene que biopsiarse. Entonces, fíjense incluso esto otro, ¿no? En las úlceras gástricas se aconseja documentar la curación con una nueva endoscopía luego de las 8 semanas de tratamiento con el inhibidor de bomba de protones. Si la biopsia persiste luego de ese lapso, se tiene que biopsiar nuevamente buscando siempre la malignidad. Entonces, las úlceras de aspecto neoplásico son las que tienen bordes irregulares, los pliegues asimétricos que no llegan a la base de la úlcera, que se ven como nódulos, que se ven alargados, no redondos, y que puede haber una masa evidente rodeando esta lesión. La sería de esófago gastroduodenal. Actualmente son estudios que van quedando relegados por la ventaja de la endoscopía, que directamente permite visualizar directamente la lesión y encima tomar biopsias. Y encima, si está sangrando, hasta uno puede hacer tratamiento endoscópico. Entonces, es muy característica las lesiones. Entonces, en general, como les dije, está siendo, digamos, reemplazada por la videoendoscopía alta, pero en algunos pacientes que tengan riesgo o que no quieran hacerse una endoscopía, se puede intentar. Fíjense que cuando vamos a ver la localización, la mayoría, el 80%, se localizan en la curvatura menor del estómago. Es raro que se localicen en otro lugar. Lo que sí, esto es característico. La úlcera parece que está por fuera del estómago, se va, es como que uno la ve avanzando hacia la parte externa del estómago. Los pliegues se ven como les mostré recién, y generalmente hay una indentación del lado de la otra curvatura del estómago, de la otra pared, que indica la zona donde está la lesión. Si ustedes me preguntan por qué ocurre eso, no tengo idea, porque se suele ver como un carito que indica la localización de la úlcera. Sí. Disculpe que le interrumpí. Acá un compañero preguntó hasta cuánto tiempo se puede usar el inhibidor de la bomba de protones en el chat. Bueno, vamos a ver que los inhibidores de bomba de protones, ya lo vamos a charlar intensamente en un ratito. Hemos visto que en general está indicado entre 4 y 8 semanas. En 4 y 8 semanas uno tiene que evaluar si mantiene o no. Muchas veces mantenemos el inhibidor de bomba de protones por mucho tiempo,
en pacientes que tienen factores lesivos, o sea, tienen medicación que puede ser lesiva para el estómago. Pero la indicación correcta para estas patologías, tanto esofágicas como gástricas y duodenales, son de 4 a 8 semanas. Después vamos a ver que sí se puede usar. Ahora tenemos otros problemas, ¿no? Vamos a ver que no son medicación que esté exenta de efectos adversos, a veces le da diarrea, a veces le da... Profe, pasada esa semana, ¿se repite, sería la endoscopía o se lo considera como erradicado, no me lo digo? Se repite la endoscopía, es lo que les dije recién. Se debería repetir la endoscopía y certificar con la endoscopía que la úlcera está curada. Obviamente, si la úlcera está curada, no la rebiopsiamos, pero si vemos que hay persistencia de la lesión, se va a biopsiar. Bueno, avanzamos. Profe, ¿cuál es el fundamento de hacer electro y coagulograma antes de la endoscopía? Es el estudio prequirúrgico. Si vos te vas a operar del apéndice, te van a pedir un hemograma, un coagulograma y un electrocardiograma. El anestesiólogo te duerme. Al dormirte te pone fármacos que pueden alterar la función cardíaca, pueden taquicardizarte, pueden radicalizarte. Y es por eso que se hace como una medida, como un protocolo prequirúrgico. Porque el endoscopista, hay una anestesista que lo duerme al paciente, y por otro lado está el endoscopista que va a tomar una porción de ese tejido, y que si no tenemos un coagulograma previo, supónganse que tenga el paciente que esté con supónganse, un ejemplo sería el paciente que tiene una enfermedad hepática supónganse, cirrosis alcohólica, que tiene una insuficiencia hepática crónica. Esos pacientes tienen plaquetopenia y prolongación del tiempo de protrombina. Si no hacemos ese estudio previo y no lo mejoramos, supónganse que esté prolongado el tiempo de quick y haya que pasarle plasma o vitamina K o buscar la manera que se mejore. Yo puedo generar un sangrado importante si lo hago sin tener esa precaución. Son medidas prequirúrgicas, siempre que uno piense que va a hacer una intervención con corte, con una extracción de alguna porción del individuo. A veces si no lo hacemos, el anestesista, por ejemplo, no te acepta al paciente, te dice, no, vaya así, venga con estos estudios. Lo cual está bien porque es una manera de cuidar al paciente y cuidarnos nosotros también de no cometer una mala praxis. Entonces, vamos a ver que, siguiendo con lo que vemos en la seriada de esófago gastroduodenal, se ve una banda radiolúcida en el cuello de la úlcera. Se ve una línea delgada radiolúcida en el borde del nicho donde comienza el proceso inflamatorio. Y si se observa de frente, es como con una buena monedita que está suspendida con todo un borde sin contraste alrededor. Entonces, a ver dónde veíamos una. No creo que esta es la única que tenemos. No alcanza a verse, pero a ver, no había otra. Perdón, acá. Entonces, lo que uno ve cuando hacemos la seriada esófago-duodenal, que se ve la banda radiolúcida y la monedita, el redondito de la úlcera, suspendido como que está suelto en la pared del estómago. Entonces, aquí, como les dije, estas son úlceras claramente que no cumplen los criterios de benignidad, ¿no? Ni la gástrica ni esta duodenal, ¿no? Y acá ustedes tienen algunas cuestiones con respecto a la utilidad de cada método diagnóstico. Fíjense que claramente la endoscopía supera a la radiología. Me ofrece una especificidad del 90%, porque yo estoy viendo la lesión, estoy tomando biopsia, entonces me ofrece mayor exactitud diagnóstica, obtención de muestras, control de la terapéutica, y podemos hacer terapéutica, porque se pueden inyectar vasoconstrictores, adrenalina, colocar bandas, etc., para
cortar el sangrado en todo caso de la misma. La radiología tiene mucho menos sensibilidad y especificidad, tiene obviamente mucho menos riesgo, pero bueno, no nos ofrece todo esto que nos ofrece la endoscopía. Cuando tenemos un paciente con esta enfermedad, hay que plantearse algunos diagnósticos diferenciales. Fíjense que se han puesto un montón. Dispepsia por fármacos, muy común que fármacos como la teofilina, la digoxina, que ustedes estudiaron hace poco y vieron que la toxicidad justamente se comienza por manifestaciones gástricas. Antibióticos, aquí tenemos los macrólidos, las sulfas, las quinolonas que pueden dar una sensación, digamos, una dispepsia. El uso de AINES, el uso de sustancias que sabemos, sea el café, el mate, tienen componentes parecidos a la teofilina, entonces generan lesión a nivel de los mecanismos defensivos de la mucosa. Ya hemos hablado del alcohol y el tabaco. Pensar en un cáncer, pero generalmente, bueno, y hay que pensar siempre en el cáncer, porque a veces uno dice, no, el cáncer es enfermedad de viejos. Muchas veces hemos visto, nos hemos sorprendido con personas jóvenes, 20 y pico, 30 años, que comienzan con un cuadro de epigastralgia y demás y encontramos que tienen un cáncer gástrico. Son algunas situaciones no comunes, gracias a Dios, que hacen que nosotros siempre tengamos que pedir la endoscopía y si se ve una lesión rara, biopsiar. También, por ejemplo, podemos tener gastritis por tuberculosis, gastritis por sífilis y gastritis en los inmunosuprimidos por los virus que hemos hablado ya en otras oportunidades. El herpes simple, el citomegalo, nos pueden dar infección que requiere obviamente un tratamiento específico en esta población, son inmunosuprimidos generalmente. También podemos tener enfermedades sistémicas, entonces la sarcoidosis, el ejemplo clásico de enfermedad granulomatosa sistémica, porque no hay órgano de nuestra economía que no pueda ser afectado por la misma, entonces podemos tener granulomas sarcoides en el estómago. Y la otra enfermedad, la enfermedad intestinal inflamatoria, que la vamos a ver en clases posteriores, es una enfermedad que afecta todo el tracto del intestino, todo el tracto del tubo digestivo, que puede afectar desde la boca hasta el ano, y encima con un número importante de manifestaciones también extradigestivas. Entonces podemos tener, y es una enfermedad que genera una lesión de todo el espesor del órgano, entonces va desde la mucosa hasta la serosa, generando estenosis, ulceraciones, incluso hasta puede fistulizar a órganos vecinos. Por suerte, la enfermedad de Crohn no es común que veamos afectación gástrica, es más común que veamos la afectación iliocecal, del intestino delgado, no tanto la del estómago y la rectoanal. Enfermedades biliares o pancreáticas, o sea, el páncreas duele en el epigastrio y puede irradiar en cinturón. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una pancreatitis crónica, es bastante común que el paciente comience con el dolor inmediatamente después de la ingesta, pero junto con eso va a tener diarrea. Entonces, por ahí no es tan, o sea, uno puede encontrar la diferenciación. Las enfermedades biliares, generalmente uno tiene que recordar que los cólicos biliares van a doler en el hipocondrio derecho o en el epigastrio, pero el dolor aparece postprandial y se irradia al hombro derecho, ¿no? Entonces uno puede hacer la diferenciación y obviamente no alivia con antiácidos. Y la otra cosa es la isquemia intestinal, o sea, la isquemia intestinal crónica también. Acá estos pacientes, cuando necesitan un aumento del flujo intestinal en el estado postprandial, o sea, después de comer, resulta que no lo tienen, entonces comienzan a tener dolor. Entonces, la colitis isquémica crónica, que generalmente afecta más a la mesentería inferior, nos va a dar un dolor que aparece después de comer y que tiene que ver con el insuficiente flujo al intestino. Aquí tenemos, fíjense, enfermedades o situaciones que nos pueden generar gastritis o úlcera péptica. Ya hemos hablado del citomegalo del virus. Hay otro helicobacter, no el pylori, sino el leishmani, que nos puede dar
un cuadro parecido. Los bifosfonatos, ya hemos hablado, entonces el bisulfonato, el etonato. La quimioterapia, hablamos del 5-fluorouracilo. Los antiagregantes plaquetarios, sobre todo cuando se usan por tiempo prolongado y en dosis de más de las aconsejadas, o sea, más de 75 miligramos sería para el clopidogrel. Drogas de uso ilícito, corticoides. Los corticoides generan un daño en el consumo agudo muy importante en varios sistemas, también en el estómago. Enfermedades mieloproliferativas, radioterapia, enfermedad de Crohn. O sea, son causas de úlcera gástrica. Cuando vamos a ver las complicaciones, es lógico pensar que una úlcera gástrica puede sangrar porque puede comprometer un vaso en el transcurso de la pared del órgano y puede perforarse, generando obviamente un cuadro de abdomen agudo, perforativo, con una peritonitis, digamos, química por la salida del ácido o de los jugos digestivos hacia el peritoneo. Lo más común, o sea, lo que más se ve es la hemorragia digestiva. No siempre tienen que ser hemorragias que cursan con hematomesis y melena, sino muchas veces son hemorragias asintomáticas que uno se da cuenta porque el paciente evoluciona hacia una anemia ferropénica y que no encuentra causa, entonces ahí empieza a solicitar los estudios para ver por qué está sangrando, por qué está apareciendo esta anemia. Y la perforación, que es cuando el paciente generalmente luego de comer aparece con un dolor intenso en el epigastrio, que en pocas horas evoluciona a signos de irritación peritoneal en el abdomen superior. Entonces, el abdomen, la contractura abdominal, el dolor a la descompresión, el abdomen en tabla, como se describe para la peritonitis, con una disminución marcada de los ruidos ileoaéreos. Obviamente, un paciente que está en peritonitis por perforación puede evolucionar rápidamente un cuadro de shock, de fiebre, de hipovolemia, porque se forma un tercer espacio que se ubica en ese espacio inflamado, y cuando nosotros evaluamos al paciente, vemos que tiene timpanismo en toda la parte superior del abdomen. Entonces vamos a observar el neumoperitoneo, que se ve que lo podemos detectar por percusión, pero también lo vamos a detectar con la radiografía. Es lo que se conoce como el signo de Joubert cuando lo hacemos por percusión, y el Joubert radiográfico, que es cuando se ve la presencia de aire por debajo del diafragma. En este caso, solamente del lado derecho, y acá claramente de los dos lados. Bilateral. La otra complicación es la penetración. La penetración es el contacto de la región ulcerada con una úlcera vecina y digamos, la formación de una solución de continuidad con ese órgano, pero no se libera hacia el intestino, o sea, penetra hacia otro órgano. En general vamos a ver que el lugar donde suelen penetrar es al páncreas, al epiplón, al hígado, pero por suerte son complicaciones poco frecuentes de ver. Lo que nosotros vamos a ver es que el paciente cambia sus características de dolor, ya no alivia con la comida o no alivia con el antiácido, que aparece a la noche y si sobre todo irradia va penetrando a páncreas, va a dar irradiación a la espalda, que puede causar complicaciones importantes. El paciente va a empezar a perder peso, va a tener anemia que hay que buscar la causa. Entonces, uno puede sospechar por la clínica. Generalmente aparece más en las de cara posterior, por eso es que una de las localizaciones más comunes de la penetración es hacia la zona pancreática. Entonces, hemos visto hasta ahora 3 complicaciones. Hemorragia digestiva, puede ser, digamos, puede dar un cuadro agudo o no. La perforación, que siempre va a dar un cuadro agudo. Y la penetración, que generalmente es un cuadro subagudo, en el cual, luego de confirmada, se tiene que hacer la solución quirúrgica de la lesión. La otra complicación es que puede haber una estenosis pilórica, o sea, una fibrosis de la zona antropilórica, luego debido a la cicatrización de una úlcera. Entonces el paciente va a tener un síndrome pilórico, va a tener
una distensión abdominal, sobre todo postprandial. Eso le va a llevar a que tenga anorexia, que vaya perdiendo peso, y va a tener vómitos de retención. ¿Qué significa esto? Que van a tener restos alimenticios, digamos, incompletamente digeridos, de gran volumen, que aparecen horas después de la ingestión de alimentos. Se ve la radiografía en donde uno puede ver el aumento del contenido líquido del estómago dilatado en realidad, con su nivel hidroaéreo y a veces con sustancias flotando, si se hace el maritado, uno ve los alimentos flotando en la parte superior del baño. Aquí ven ustedes un síndrome pilórico, fíjense cómo está estenosado todo este segmento, y tenemos este estómago francamente dilatado, lleno de bala. Fíjense que por suerte, las estenosis duodenales por úlcera péptica no son frecuentes, y lo más común es que se localicen en el bulbo, entonces es en esta primera porción del duodeno. Doctora, sí. la cuestión de la penetración podría ser también comparada a una fistulización. Sí, es una fistulización, lo que pasa es que sí, porque el proceso inflamatorio del estómago se pone en contacto con el otro órgano y avanza ese proceso inflamatorio sobre el órgano vecino. Y sí, es como una úlcera, es como una fistulización. Gracias. Veamos qué pasa con el Helicobacter. Entonces, sabemos que es un bacilo gram negativo, que tiene la particularidad de que produce la ureasa. Esta ureasa es fundamental para que él pueda romper la capa defensiva de la mucosa y acercarse a las células del epitelio. Entonces, fíjense que, como les dije, es cosmopolita, afecta a gran cantidad de personas. Y vamos a ver que está presente en más del 95% de las úlceras duodenales, está presente en más del 75% de las úlceras gástricas. Entonces, siempre que tenemos una úlcera, hay que tomar biopsia o buscar algún método para diagnosticar la presencia de Helicobacter pylori. Entonces, esto es lo que hace el bichito, ¿no? Es una bacteria espiralada que vive en el estómago, que desarrolla gastritis, que puede ser, fíjense, asintomática, que puede dar, que se transmite en general por el contacto, como les dije, con cosas de la naturaleza, entonces gastrooral, fecal-oral, y no siempre nuestro sistema lo puede erradicar. Lo que hace es esto, digamos, el Helicobacter penetra la capa mucosa, empieza a liberar ureasa a través del amoníaco que lo encuentra acá, o sea, produce amoníaco, entonces el amoníaco va neutralizando el ácido gástrico, genera una zona, digamos, con menor acidez que favorece la migración y proliferación del Helicobacter pylori, y luego, en esa zona donde ha logrado un ambiente favorable para su desarrollo, comienza a penetrar la mucosa, lastimando las células superficiales, avanzando por debajo del epitelio, y ahí generando el proceso inflamatorio que nos va a dar la gastritis por el Helicobacter pylori. Aquí en este caso ya muestra la imagen una úlcera con pérdida de toda la capa protectora, con gran componente inflamatorio que está eliminándose hacia la superficie, pero vean ustedes polimorfos nucleares y linfocitos ubicándose en la submucosa. Entonces, ¿qué hace que un paciente tenga una gastritis aguda por Helicobacter pylori? Y va a tener que ver algunos factores bacterianos, algunos factores del huésped, y eso es lo que va a determinar la persistencia de la lesión. Y si va a evolucionar a una lesión aguda, que generalmente no siempre se biopsia de primera instancia, se hace tratamiento empírico, pero debería biopsiarse, a una gastritis crónica, a una úlcera péptica, y un porcentaje, por suerte, muy menor a los que evolucionan a estas lesiones crónicas, puede evolucionar a un adenocarcinoma o a un linfoma mal gástrico.
Linfoma mal significa tumores de células linfocitos T asociados a mucosa, ¿no? En este caso ustedes van a ver que hay linfomas mal apendiculares, hay linfomas mal que pueden localizarse en la laringe o en otros órganos. Entonces, el número de personas que a partir de una infección de Helicobacter pylori termina con estas neoplasias malignas es por suerte muy pequeño. Dijimos que había factores del huésped y factores de la bacteria. Lo que nosotros vamos a ver en el huésped es que hay una respuesta inflamatoria. Lo que se nota, como les mostré en la figurita anterior, que hay un reclutamiento de neutrófilos, hay llegada de linfocitos, hay llegada de macrófagos y de plasmocitos, lo cual genera ese proceso, esa gastritis, digamos, conocida. Por otro lado, el Helicobacter pylori genera daño endotelial porque ya hemos visto que tiene la capacidad de destruir la capa protectora que está por encima de la mucosa, lesiona la célula y ocasiona la muerte de la misma. Si seguimos con esto, vamos a ver que la bacteria, el Helicobacter pylori, a partir de esa ureasa que tiene, genera amoníaco. Entonces el amoníaco lesiona las células epiteliales, pero también actúa como un tampón para el ácido, entonces le permite esta capacidad de tener ureasa en su composición, residir en el estómago. Además, el Helicobacter pylori genera una especie de quimiotaxis para algunas células de la sangre, sobre todo para los neutrófilos, entonces favorece la llegada de células que van a llevar a la inflamación. Por otro lado, también produce proteasas y fosfolipasas. Estas proteasas y fosfolipasas que van a generar, me rompen la barrera mucosa, rompen el gel, reducen la barrera de defensa. Todo eso va generando el daño. Y para colmo, además de que libera ureasa, de que genera factores quimiotácticos, de que produce proteasas y fosfolipasas, expresan su superficie adhesinas que favorecen que se adhiera a la mucosa, penetren a la misma y generen el proceso inflamatorio. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, es importante erradicar a esta bacteria para que nosotros podamos evitar la progresión de estas gastritis crónicas a úlceras ya con el tiempo lesiones malignas. Cuando vamos a ver el tratamiento, siempre está la parte de cuidado general y estilo de vida. Es más, ustedes van a ver que, considerando la situación que vivimos, si analizamos la mayoría de las enfermedades que nos están atacando, vamos a ver que si nosotros hiciéramos un cambio del estilo de vida, evitando el hábito tabáquico, comiendo sano, evitando las bebidas alcohólicas, comiendo comida más sana, probablemente estaríamos evitando, mejorando gran cantidad de problemas actuales, cardiovasculares, respiratorios, intestinales, etcétera, etcétera, metabólicos. Entonces, aprendan ya, nunca tienen que cansarse de favorecer o intentar que el paciente tenga un estilo de vida saludable. Va a ser necesario para gran cantidad de patologías que vamos a ver. De hecho, el estilo de vida no saludable, por ejemplo la obesidad, predispone a ciertos cánceres. Por lo tanto, siempre hay que estimular un estilo de vida saludable. Entonces, cuidados generales, siempre. Y acuérdense que si el paciente fuma, tienen que decirle, tiene que dejar de fumar, y después tienen que decirle, ¿usted quiere que yo le ayude a dejar de fumar? ¿Usted se encuentra en condiciones, cree que va a poder? Y realmente ayudarle con toda la terapia antitabáquica que hay en este momento para que realmente el paciente lo pueda hacer. Nunca sirve que le digamos, mire, usted no tiene que dejar de fumar. No alcanza eso, nunca jamás. Bueno, entonces, cuando tenemos un paciente con síntomas de enfermedad seropéptica, hemos hecho la endoscopía y estamos esperando el resultado de la biopsia, nosotros vamos a tener que investigar el uso de fármacos que pudieran generar la lesión. Mientras que nos llega la biopsia,
vamos a empezar con un tratamiento anti-H2 o inhibidor de bomba, y cuando llegue la biopsia tenemos que ver si hay Helicobacter pylori y hay que hacer el tratamiento erradicador. Hay que cambiar a los áinesis, que son absolutamente necesarios, por otros que sean menos tóxicos o que sean selectivos de la COP2, entonces no dañan el estómago, o disminuir la dosis lo más que se pueda. Entonces, aquí este grafiquito que está con colores, está lindo para recordarlo. El tratamiento de la enfermedad ulceropéptica tiene que haber algún inhibidor de la secreción ácida, entonces tenemos dos grupos de fármacos, los inhibidores de bomba de protones y los antihistamínicos H2. Inhibidores de bomba de protones, inhibición irreversible de la bomba de protones, por lo tanto, mientras que dura su efecto, hay esta inhibición irreversible. A diferencia de los antihistamínicos, que generan un efecto reversible, por lo tanto, claramente estos son mucho más potentes, son mucho más eficaces, son preferidos en líneas generales para iniciar un tratamiento porque nos da bastante seguridad de que vamos a lograr curación. Después tenemos otros grupos de fármacos, por ejemplo los antiácidos, lo que hacen es neutralizar la secreción ácida. Entonces vamos a ver que en general tenemos antiácidos en base a bicarbonato, en base a hidróxidos, ¿no? El hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, que lo que hacen es hacer una reacción ahí con el ácido gástrico, entonces se forma agua por un lado y otras sustancias que se eliminan. Y después tenemos los protectores de la mucosa. En estos tenemos el sucralfato, que es un líquido, es una solución espesa que se usa y que genera como una película que cubre la zona de la úlcera, favoreciendo su cicatrización. Una función más o menos parecida tienen las sales de bismuto coloidal. Y después tenemos los análogos de las prostaglandinas. El misoprostol, que se usa también como abortivo, así que uno tiene que tener mucho cuidado. Puede utilizar este fármaco, pero tiene que estar claramente indicado y tiene que manejarlo el médico. O sea, por esto el misoprostol no es de venta libre, sino cualquiera lo podría usar como abortivo. Y después están los tratamientos erradicadores del Helicobacter pylori. Dentro de los inhibidores de bomba, tenemos estos, el omeprazol es el más usado porque es el más económico también, y después tenemos el pantoprazol, el lansoprazol, el esomeprazol, el rabeprazol, que son más nuevos, por decirlo de alguna manera, y también son mucho más caros, que tienen algunas ventajas sobre sus formas anteriores. O sea, el esomeprazol es un isómero óptico del omeprazol, lo presentan como un fármaco con mejor efectividad que el omeprazol, pero vamos a ver que responden todos de la misma manera. El mecanismo de acción, dijimos, inhibidor irreversible de la bomba de protones, así que tienen una excelente eficacia. Y siempre nos queda la posibilidad de que si no tenemos respuesta con dosis estándar, podemos probar con dosis doble y vamos a obtener efecto. Entonces, esta sería el mecanismo de acción. Generan una inhibición irreversible y no competitiva de la enzima, digamos, hidrógeno-potasio ATPasa, que es la bomba de protones. La capacidad de inhibición es independiente del estímulo, entonces también esto es otro punto a favor, a diferencia de los anti-H2. Son hasta 100 veces más eficaces que los anti-H2, y es interesante que el efecto secretor es, comienza, es máximo en las primeras 4 a 6 horas, pero se mantiene 24 horas y a veces incluso si se toma en forma continuada, el efecto, inhibidor se mantiene varios días después de la última toma. Entonces, lo cual no se ve con el antihistamínico. Entonces, fíjense, ante la interrupción del tratamiento se necesitan hasta 3 días o más para recuperar los valores normales de producción ácida. Y no se han descrito casos de rebote en la secreción, que pueden llegar a verse con los anti-H2. La otra cosa que les decía, si tenemos
digamos, una mala respuesta con dosis baja, se pueden aumentar las dosis. Por ejemplo, el omeprazol se puede aumentar a 40, 80 y hasta 120 miligramos por día, y se logra el efecto que ofrece el medicamento. Entonces, el uso de inhibidores de bomba me permite la curación del 97% de las úlceras en 8 semanas. Y bueno, puede ocurrir que el paciente no tolere. Ya vamos a ver que hay una serie de efectos adversos. En esos casos tenemos que usar la ranitidina, que fíjense, puede curar las úlceras hasta en el 92% de los casos con el mismo lapso de tratamiento. O sea, es menos efectiva, pero también se logra curación. ¿Cómo podemos dar los inhibidores de bomba? Vienen de varias formas, vienen en cápsulas, vienen en comprimidos, vienen en suspensiones, o sea, como jarabe, y vienen en forma endovenosa. Entonces, algunas veces en cuadros agudos es necesario la vía endovenosa los primeros días, y después se le pasa a la vía oral. El que usamos nosotros habitualmente, que es el que estaba disponible, es el omeprazol, que vienen en ampollas de 40 miligramos. Los de vía oral, algunos vienen con la cápsula para que disuelvan directamente más allá del estómago. Y bueno, es la mejor manera, digamos, de administrar, pero vamos a ver que vienen también en comprimido, que también tienen una capita de esta cubierta que permite su dispersión recién a nivel del duodeno. Entonces vienen cápsulas, comprimidos, suspensiones. La administración de los inhibidores de bomba tiene que ser en ayunas. Entonces es conveniente, si se va a usar una sola dosis, que sean ayunas antes del desayuno, y si se va a administrar doble dosis, por ejemplo, le vamos a dar 20 o 40 cada dosis, tenemos que darle antes del desayuno y por lo menos 1 hora antes de la cena. Se dice esto, digamos que su disponibilidad inicial es reducida, pero lo cierto es que cuando uno ve en la práctica, en las primeras 4 a 6 horas uno ve el efecto y el paciente alivia la sintomatología. Se va a lograr el máximo efecto de bloqueo de la bomba de protones luego de varios días de tratamiento. Entonces tienen ustedes el Proxelac, el Glucosol, el Lansoprazol, el Esomeprazol, digamos de diferentes, el Nexium yo creo que es el más caro de todos, hay otros que son un poquito más económicos que él. Entonces todos ustedes van a tener la opción de acuerdo a las posibilidades del paciente y a lo que uno tenga disponible en el lugar donde está trabajando. Son claramente los de elección. Pero como les dije, no están exentos de efectos adversos. Fíjense, cefaleas. Otra cosa que puede dar, voy marcando los más importantes, diarrea y cólicos. Entonces uno tiene que considerar que los inhibidores de bomba no son inocuos, digamos. Pueden dar molestias importantes, y así como da diarrea, algunas veces puede dar regurgitación. Entonces, esta es una lista de efectos adversos que uno debe tener en cuenta y que son bastante comunes de ver. ¿Dónde lo vamos a ver y cuándo? En aquellos pacientes que están tomando en forma crónica, los que tienen generalmente más de 8 semanas de uso de la medicación. Vayamos a ver los antihistamínicos H2. Aquí nosotros tenemos un bloqueo competitivo, específico y reversible del receptor de histamina. Entonces, ellos disminuyen la producción de ácido, pero tiene que ver tiene relación con la dosis y las concentraciones plasmáticas. Aquí uno tiene que ver que la ranitidina se suele dar la dosis plena a la noche, porque se ve que actúan predominantemente sobre la secreción nocturna de ácido. Entonces, las maneras de administrar serían en una dosis única antes de acostarse, o si no hay que repartir nuevamente una por la mañana y otra por la noche. Ahí ustedes tienen que estos serían sus efectos. Inhiben la secreción gástrica en ayunas y la nocturna, pero también la inducida por alimentos y inhiben la distensión del fungus por fármacos.
Disminuyen la secreción de pepsina, disminuyen la secreción de factor intrínseco, pero no va a alterar la absorción de vitamina D. Y vamos a ver que aquí lo que tenemos son, la que nosotros tenemos acá en el país es la ranitidina, es la que principalmente usamos. La cimetidina es el primer, digamos, anti-H2 que apareció, prácticamente ya no se usa, y la famotidina apareció después, pero sigue siendo la forma más fácil de administrar y la más fácil de dar, la ranitidina. Fíjense lo que ocurre con estos fármacos en uso prolongado. Una, van disminuyendo su efectividad antisecretora. Si se suspende, tenemos hipersecreción ácida de rebote. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que con los inhibidores de bomba no había? Tenemos síntomas importantes a nivel del sistema nervioso central. Cefalea, delirio, psicosis, alucinaciones. Tenemos un efecto antiandrogénico, entonces el uso prolongado nos va a llevar a que haya ginecomastia en el hombre, alteraciones en el líbido, pudiendo llegar al extremo de tener una galactorrea por estímulo de la secreción de prolactina. A nivel gastrointestinal también nos puede dar tanto estreñimiento como diarrea, igual que los inhibidores de bomba. Y si lo damos en forma endovenosa, hay que tener en cuenta que es preferible darlo en forma lenta, diluida, o como muchas veces se aconseja, en perfusión continua de 24 horas. Entonces, la dosis, por ejemplo, de ranitidina serían 300 miligramos al día, que se pueden administrar los 300 miligramos, cada ampolla viene de 50 miligramos, en un goteo a 7 gotas, o sea que pasan 24 horas. O si no, uno lo puede dar también distribuido a lo largo del día, o sea, cada 8 horas, pero teniendo en cuenta que hay que diluirlo y pasarlo lento, para evitar el efecto adverso cardiovascular. Entonces, tampoco conviene darlo junto con el antiácido, ¿no? Con el hidróxido de magnesio, de aluminio, porque disminuye muchísimo su biodisponibilidad, lo lleva por el tubo digestivo. Y fíjense que si le damos ranitidina, vamos a tener que ajustar la dosis del warfarínico, por ejemplo, del acinocumarol, porque seguramente me va a elevar los niveles de RIN y voy a tener que disminuir la dosis de la misma. Entonces, ese sería el más importante. Con la teofilina ya dijimos que en general es un fármaco que favorece la aparición de gastritis, así que si encima tenemos un paciente, supónganse un EPOC, que está medicado con teofilina, yo no le voy a dar anti-H2. Fíjense todos los efectos que tenemos, encima efectos cardiovasculares, así que le voy a dar directamente un inhibidor de bomba para evitarme que los fármacos que está recibiendo me generen, digamos, un daño a nivel de la mucosa gástrica. Pero en general son bien tolerados. Ya hemos visto, tampoco es común que se vea la impotencia sexual y el trastorno de la libido. Son poco comunes, por suerte. Entonces, como les dije, el primer antihistamínico que yo conocí fue el Tagamet, que ya apareció hace muchísimos años atrás. Venía en ampollas y en comprimidos. En general ya prácticamente no se usa, ¿no? Pero estas son las dosis que hay que usar. Después tenemos la ranitidina, que es el que usamos habitualmente. Hay muchos nombres comerciales muy conocidos, que de hecho uno ya lo asocia el nombre con la droga, que vienen en comprimidos de 150 y 300, que vienen en jarabe, y que vienen en ampollas de 50 miligramos. Entonces, lo ideal es darle 2 veces al día, antes de las comidas, o 300 miligramos a la noche, antes de acostarse. Si uno va a dejar una medicación profiláctica, deja solamente 150 miligramos. La famotidina también, como les dije, no es de uso común, pero vienen comprimidos de 40 miligramos, y se puede dar 40 antes de acostarse o 20 2 veces al día. Veamos los antiácidos, de uso muy común. Lo que hacen es neutralizar el ácido gástrico. Entonces, rápidamente, el paciente tiene un alivio sintomático de la epigastralgia o de la acidez. Entonces, lo único que hacen es ese efecto, neutralizan el ácido. Entonces,
se ingiere, neutraliza el ácido que está presente, obviamente genera el alivio, pero luego pasadas unas horas, 2 o 3 horas, nuevamente si hay una enfermedad ulceropéptica, va a volver a aparecer la acidez. Por lo tanto, si uno va a utilizar esto como alivio de una enfermedad ulceropéptica, tiene que cada 4 a 6 horas, o si no, darle 1 hora después de todas las comidas para que realmente tengamos un efecto y una mejoría sintomática del paciente. Fíjense que es segunda lección, pero que ¿quién no ha tomado por ahí una milanta, un uvasal, un yastá? Porque todos tienen algún antiácido ahí que digamos, muchas veces lo necesitamos porque hacemos ingesta copiosa de alimentos, de alcohol, y eso hace que aparezca una gastritis aguda relacionada con la ingesta. Viene de diferentes maneras, entonces ustedes van a ver que viene en forma de composiciones masticables, en forma de efervescentes. Y tenemos, aquí vamos a ver que en general tenemos compuestos de magnesio y de aluminio. Estos compuestos tienen la ventaja de que no se absorben, pero vamos a ver que los compuestos de aluminio me generan constipación si los doy solo, y los compuestos de magnesio me dan diarrea. Se usa como laxante. Entonces, para evitar que andemos con esos problemas, generalmente los compuestos vienen asociados con hidróxido de magnesio y hidróxido de aluminio. Y los que son absorbibles o sistémicos serían los que son a base de bicarbonato o carbonato de calcio. Entonces, generalmente estos son efervescentes, ingresan al estómago, generan una efervescencia que neutraliza con el bicarbonato el ácido y alivia la sintomatología. Entonces, en general tenemos que darle bastante cantidad, generalmente son 20 mililitros, generalmente una hora después de las comidas más o menos, y antes de acostarse. Entonces sirve para los síntomas leves, y si uno, por ejemplo, quisiera usar un antiácido de este tipo, como una profilaxis de úlcera de estrés en un paciente que está internado y que no está comiendo, hay que darle alrededor de 20 a 30 mililitros cada 4 horas por la sonda nasogástrica para que realmente mantenga elevado el pH gástrico. Entonces, efectos adversos, como les dije, los de aluminio dan constipación, los de magnesio dan diarrea. De hecho, si ustedes recuerdan, hay un compuesto que se llama leche de magnesia, que se utiliza como laxante. No es común que aparezca este síndrome de leche y alcalino, que ocurre cuando se toman los preparados de calcio o de bicarbonato en forma crónica, donde hay una hipercalcemia, aumenta la creatinina. Entonces, esto no es común que se vea. Tampoco es común que veamos la hipofosfatemia por el exceso de hidróxido de aluminio. O sea, el aluminio quela el fósforo y lo lleva por el tubo digestivo. En general no es común de ver. Sirven, pero son de segunda línea. Y nunca, si uno quiere curar una úlcera, nunca le vamos a dar solamente eso. Protectores de la mucosa. Tienen un mecanismo de acción muy interesante, porque ellos comienzan a hacer su efecto cuando llegan al estómago. El sucralfato viene como un jarabe. Ahí en el medio ácido del estómago se polimeriza, entonces forma una especie de pasta viscosa que se va a adherir a toda la superficie del nicho ulceroso y lo protege del daño del ácido que está disponible. Entonces, el efecto protector habitualmente dura 5 horas, entonces hay que darle también 2 o 3 veces al día. Hay que tener en cuenta que también hay que darle antes de la comida, o sea que por lo menos 1 hora antes de los alimentos, porque tiene que quedarse en el órgano y hacer esta polimerización y formación de esta pasta que sella, que recubre la úlcera. No se absorbe prácticamente y se elimina por las heces. O sea, es de mucha utilidad y es uno de los que podemos usar en forma crónica también para mantener la indemnidad de la mucosa gástrica. Entonces, podemos usar en las úlceras por estrés, podemos usar en las gastritis erosivas, podemos usar como protector mucoso en la dispepsia no ulcerosa.
Generalmente da muy pocos efectos adversos, se tolera muy bien. Pero hay que tener en cuenta que puede ocurrir. Entonces, diarrea, náusea, sequedad bucal, erupción cutánea. Viene, como les dije, en jarabe, hay que dar 1 hora antes de las comidas, entonces se le da en ayunas, se le da 1 hora antes del almuerzo, 1 hora antes de la cena. Otros que actúan como protectores también, son menos usados, que tienen magaltrato. Entonces lo que hacen es actuar con el ácido clorhídrico, elevando el pH gástrico, lo neutralizan y lo elevan. Fíjense que hablan de curación de úlceras gástricas y duodenales en un porcentaje que no es despreciable. Viene entonces en líquido, vienen comprimidos, y tiene que darse 1 a 2 comprimidos, por lo menos 4 a 6 a veces al día, ¿no? En general, todo esto uno lo habla, pero seguimos insistiendo, los más efectivos son los inhibidores de bomba de protones. Misoprostol, ese es el que le dije, es digamos, agonista es una prostaglandina, digamos, que se puede utilizar como tratamiento antiulceroso. El efecto adverso sería la contracción del músculo uterino y el efecto abortivo. Entonces, está contraindicado en el uso de las mujeres embarazadas, obviamente. Puede dar náuseas, cefaleas y mareos su uso. No es que se usa habitualmente. Las sales de bismuto, fíjense que tienen un escaso poder antiácido, pero forman una especie de coágulo sobre el nicho ulceroso que la protege. O sea, protege a la úlcera del efecto nocivo del ácido. Entonces, podemos usar estas sales en vez de usar el sucralfato, por ejemplo, que tiene un efecto similar. Digamos, aquí entre los antiácidos estarían los que tienen carbonato de sodio o bicarbonato de sodio, o carbonato de calcio, ¿no? Que actúan neutralizando ahí el ácido gástrico inmediatamente. No tienen un uso muy importante. Bueno, esto también lo pasamos. Entonces tienen algunas, por ejemplo, el carbonato de calcio más carbonato de magnesio, el Pepsamar, que es hidróxido de aluminio, acuérdense que esto puede constipar, el Aludrox, que ya tiene aluminio y magnesio, y hay así un montón de otras presentaciones. ¿Qué pasa con las úlceras por AINE, digamos? Primero que nada, obviamente hay que suspender el AINE. Si es necesario, el menor tiempo posible, la menor dosis que pueda mejorar los síntomas. Se debe desalentar el uso de la aspirina. Ustedes van a ver que los pacientes dicen, yo me levanto y tomo una aspirina porque eso me deja bien para andar en el día. No sabemos qué es lo que hace la aspirina, pero seguro que eso no. Va a terminar dañándole el estómago seguro. Si utilizamos como antiagregante, creo que lo hablamos en clase anterior, la menor dosis con la cual se logra la antiagregación. Entonces puede ser 80 miligramos, 100 miligramos, que claramente es una dosis muy pequeña para que dé daño a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que se van a complicar su gastritis o úlcera? Los que toman aspirinas en forma crónica, ese que toma todos los días para andar bien. El que toma en forma crónica esteroides. Y ojo que actualmente la gente toma esteroides sin prescripción médica. Y la ingesta crónica de anticoagulantes. Entonces, si tenemos la asociación, ya dijimos que encima la ranitidina interfiere con las dosis del anticoagulante, entonces hay que tener cuidado en estas situaciones, porque son los que van a sangrar con más frecuencia. De hecho, muchas veces uno tiene que plantearse, ¿anticoagulo, mantengo anticoagulado o curo la úlcera y después veo qué hago con el anticoagulante? Porque si no, a veces en la intención de mantener una medicación que pueda ser beneficiosa desde el punto de vista del punto de vista cardiovascular, puede ser que desencadenemos hemorragias digestivas muy importantes con empeoramiento grave del estado general del paciente por la hemorragia digestiva. Hacemos profilaxis de la gastritis por AINES.
Y sí, ahí es donde podemos usar el inhibidor de bomba por más tiempo, ahí es donde podemos usar la ranitidina en dosis profiláctica de 150 miligramos por día a la noche. Entonces, sí podemos usar por más tiempo. Tenemos que saber que tienen efectos adversos, saber pensarlos y tomar las medidas adecuadas para disminuirlos. Entonces, ranitidina 100 miligramos a la noche es una es una muy buena manera de mantener, de evitar, digamos, de hacer profilaxis de estas úlceras. Y nos queda el Helicobacter pylori. En general, el tratamiento de la úlcera en sí, como dijimos, 8 semanas con el inhibidor de bomba o con la ranitidina. A eso le tenemos que agregar un esquema antibiótico para erradicar el Helicobacter pylori, que va a estar, actualmente se considera que un tratamiento de buena duración es uno que dura 10 días. Y fíjense que tenemos que darle asociaciones de antibióticos. Prácticamente no hay ningún esquema antibiótico con monoterapia para el Helicobacter pylori. Entonces, uno muy usado es la asociación de claritromicina más amoxicilina y más metronidazol. Fíjense que estamos hablando de claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, y metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas. La ventaja es que se toman los 3 juntos cada 12 horas. 10 días sería un término razonable de tratamiento. Si con esto no logramos, o sea, obviamente, esto es 10 días del antibiótico, 8 semanas, 2 meses del inhibidor de bomba de protones, se repite la endoscopía con toma de biopsia. Persiste el Helicobacter pylori en la mucosa, vamos a tener que usar un esquema de segunda elección en donde se suelen incorporar las sales de bismuto coloidal y se cambia el antibiótico usando tetraciclina y metronidazol, los 2 juntos. Los 2 ya hay que dar en dosis más alta, entonces hay que darle cada 6 horas y hay que mantener por lo menos una semana de tratamiento. Ustedes van a ver que hay que tener cuidado, que el metronidazol tiene el efecto antabús cuando se toma con alcohol, entonces hay que darle claramente indicaciones de que no consuma alcohol. La tetraciclina tiene algunos efectos adversos interesantes que hay que tener en cuenta para ver si el paciente va a tolerar el tratamiento. Y si no andamos con el inhibidor de bomba, con las sales de bismuto coloidal, con los antibióticos, nos queda una tercera opción agregando inhibidor de bomba, amoxicilina, pero ya le estamos dando la dosis de 1000 miligramos cada 12 horas, y le agregamos levofloxacina en dosis de 500 miligramos cada 24 horas. A ver si con eso logramos la erradicación. La mayoría, fíjense que hasta el 80 y el 85% se puede erradicar en el primer tratamiento. ¿No? Doctora, sí. una pregunta. ¿No podrías hacer un antibiograma en la primera biopsia para así tener un tratamiento más efectivo? De primera instancia, lo que se hace usualmente es la anatomía patológica. Entonces lo que uno ve es en la biopsia, ve el proceso inflamatorio y las bacterias. O se puede hacer un test de ureasa. En general no se manda a cultivo para ver sensibilidad de la bacteria. Pero sí uno podría considerar ante la reincidencia. Acuérdense que acá lo que se hace, o sea, la endoscopía es tomar una muestra de biopsia que se manda a anatomía patológica, o tomar una muestra del pellizco de la mucosa y colocarlo en la solución que digamos que permite demostrar la presencia de ureasa, que cambia de color. No está estandarizado mandar a cultivo, pero cuando hacemos una segunda biopsia, tal vez sí, si se sigue viendo la gastritis, uno debe considerar un cultivo con antibiograma. En la primera no se hace, no está por lo menos estandarizado como que debe hacerse. Gracias, Pero doctora. segundo esquema o tercer esquema hay que hacer un antibiograma. Entonces, tienen varias opciones. Siempre todas van a tener inhibidor de bomba y un esquema antibiótico.
Y acá, bueno, ¿sí? Una pregunta. ¿El Helicobacter pylori lo vamos a tratar si es asintomático? ¿Cómo? Si el paciente no presenta síntomas, pero se descubrió ocasionalmente que tiene Helicobacter pylori, ¿se lo trata igual con el programa de antibióticos y el omeprazol? Y siempre es conveniente erradicarlo, porque además, si vos lo detectás, tenés que ver qué proceso inflamatorio tenés en la mucosa. Acordate que te puede dar una gastritis aguda, gastritis crónica, úlcera gástrica, con todas las complicaciones que hemos visto que pueden dar, ¿no? Puede darte perforación, penetración, hemorragia, puede transformarse en un cáncer. Entonces, la presencia de Helicobacter pylori con gastritis debe ser tratada. Y se tiene que tratar de erradicar, sobre todo para prevenir las neoplasias a nivel gástrico y duodenal. Entonces, este es un cuadrito ahí medio un algoritmo, digamos, en donde si tenemos úlcera péptica asociada al Helicobacter pylori, hay que erradicar el Helicobacter pylori. Si es una úlcera grande, gástrica, perdón, 8 semanas de inhibidor de bomba. Si es una úlcera duodenal, que es refractaria al tratamiento previo, o sea, erradicación más inhibidor de bomba, hay que mantener el tratamiento por 4 semanas más con inhibidor de bomba. Y si no es úlcera grande, no es refractaria y se ha curado, no hace falta seguir. Si es una úlcera por AINES o una enfermedad úlcera péptica por AINES, hay que suspender el AINES. Si se puede suspender, se suspende. Si no se puede suspender, aquí está lo que hoy preguntaban, uno puede considerar un tratamiento a largo plazo con inhibidor de bomba de protones. Nos pasa con mucha frecuencia en enfermedades inflamatorias, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, en enfermedades dolorosas como la artrosis, que hay que usar esquemas analgésicos importantes, en donde ya directamente empezamos los analgésicos y le ponemos una dosis estándar de 20 miligramos de omeprazol. Profe, sí. En este caso, cuando se habla de largo plazo, ¿es de por vida mismo? Y sí, mientras que estamos tomando los fármacos que favorecen la aparición de úlceras, diríamos que sí, salvo que aparezcan efectos adversos o que uno cambie la medicación o ocurra de... Pero sí, la mejor manera que tienen los pacientes de no dejar de tomar los remedios es el de por vida, así que está bien. Y después puede ser que tengamos úlcera péptica que no esté asociada ni al Helicobacter pylori ni a AINES. Entonces, tenemos que ver dónde está. ¿Es una úlcera gástrica? ¿Tenemos antecedentes? Inhibidor de bomba. O sea, no, perdón, inhibidor de bomba. Sí, de vuelta, si persiste, el tratamiento a largo plazo con inhibidor de bomba. Y lo mismo pasa acá, digamos. Úlcera duodenal. El paciente ya tuvo una úlcera previa y tratamiento a largo plazo para tratar de que cure. Puede ocurrir que aparezca la situación, por ejemplo, del síndrome de Zollinger-Ellison, que vamos a tener que trabajar considerando bueno, el estudio, localización del gastrinoma y la erradicación del tumor. Úlcera péptica en el embarazo y puede ocurrir. Fíjense que aquí vamos a preferir usar la ranitidina. Podemos utilizar los antiácidos no absorbibles, entonces la milanta, el Ludrox se pueden usar sin problema. No se debe usar misoprostol. No es conveniente usar porque es categoría C, o sea, hay evidencia de que el uso no sea, o sea, de que el uso no genere algún daño al feto, así que no debe usarse. Y en el tratamiento del Helicobacter pylori podemos posponer, porque acuérdense que no se puede usar tetraciclina en el embarazo, no se puede usar metronidazol, ni se puede usar claritromicina, o sea que los antibióticos más importantes en la erradicación del Helicobacter no son fármacos que se puedan usar en el embarazo. Esto es simplemente un repaso. Acuérdense que dijimos que antes de las comidas hay que dar los inhibidores de bomba, hay que dar las sales de bismuto, hay que dar el sucralfato, y podemos el misoprostol, que dijimos uso muy limitado. Los antiácidos hay que dar 1 hora después, entonces después de las comidas, y los antihistamínicos, si vamos a dar una monodosis diaria, tiene que ser por la noche, si no tiene que ser dividido en antes del desayuno
y antes de dormir. Bien, aquí entramos en lo que decíamos úlcera refractaria al tratamiento, en donde nosotros podemos encontrar algunas veces que luego de las 8 semanas de tratamiento, la úlcera no mejora. Entonces, a veces son úlceras muy grandes y necesitan un tratamiento más prolongado simplemente. Entonces, en vez de 8 semanas, las llevamos a 12 semanas. A veces son pacientes altamente, o sea, con un alto índice tabáquico. Entonces, el tabaco está demostrado que aumenta la secreción de ácido, entonces va a dificultar el cierre de la úlcera. Estrés psíquico y severo. Puede ser necesario consultas específicas, puede ser necesario reposo laboral o salida del área o de la zona estresante. Necesidad de tratamientos crónicos con AINES o corticoides. Cualquiera de los dos nos van a mantener, digamos, disminuidas los factores defensivos de la mucosa y aumenta la posibilidad de que el ácido haga daño. Que el paciente no tome la medicación. Es impresionante cómo los pacientes se olvidan de tomar los remedios, no entienden cómo les dimos las indicaciones. A veces encima los médicos contribuimos porque tenemos una letra que nadie entiende, ni nosotros después podemos leer lo que escribimos. A veces tiene que ver el tema del tratamiento, de la duración, la disponibilidad económica del paciente. A veces puede comprarse una caja del medicamento, se mejoró y ya no tiene para volver a comprarse el medicamento. Entonces hay varias razones por las cuales las úlceras pueden no curar. El síndrome de Solinger-Ellison es una de esas situaciones, por suerte bastante rara, en donde tenemos enfermedad ulcerosa resistente al tratamiento, con localizaciones totalmente anormales, tercera porción del duodeno, ilion, digamos, más allá de lo que vimos de que las formas más comunes son gástricas y duodenales en más del 90% de los casos. El exceso de ácido que se vuelca al intestino nos va a dar un cuadro de diarrea crónica. Entonces, esta hipersecreción ácida gástrica lo que da la diarrea es una diarrea importante, digamos, una diarrea líquida de varias veces al día que no mejora con el ayuno. Entonces, la hipersecreción ácida se ve favorecida porque hay un exceso de gastrina. La gastrina es una hormona que se fabrica en las células G del páncreas y lo que generan es el estímulo para la liberación de pepsina y ácido. Fíjense, es muy, muy raro. Encima son tumores muy pequeños, generalmente tienen milímetros, y es muy difícil de después hacer la localización. Vamos a ver que a veces nos encontramos en este grupo de situaciones, las neoplasias endocrinas múltiples de tipo 1. Esas neoplasias endocrinas múltiples de tipo 1 son situaciones en donde tenemos tumores en varias glándulas endocrinas. Y la NEM1 se caracteriza porque da tumor en las 3P. Entonces da tumor en la pituitaria, en la glándula hipófisis, da tumor en la paratiroides y da tumor en el páncreas. Entonces, suele verse formando parte entonces de una NEM1. Y, digamos, más común los aislados. Es muy difícil llegar al diagnóstico porque ahí hay que hacer estudios, ¿no? Entonces, lo que uno ve, primero que nada, son las úlceras en lugares no habituales, que generan, digamos, y la diarrea. El paciente tiene pérdida de peso, tiene diarrea, tiene dolor abdominal crónico y no responden a las dosis estándares. En estos casos, lo que vamos a tener que hacer es dosar la gastrina, se piden ayunas y se pide el test con estímulo de secretina, que es para, digamos, definir que hay realmente una producción no regulada de esta gastrina. Entonces hablamos de un pico mayor a 1000 picogramos, es específico, pero entonces la presencia de esta elevación y sin que veamos una gastritis crónica hace diagnóstico de Solinger-Ellison. La prueba de provocación con secretina, que es esta otra, el estudio específico funcional, digamos,
se usa cuando no tenemos niveles tan altos de gastrina. Si tenemos este nivel de gastrina, listo, debe ser un gastrinoma hasta que encontremos el tumor, hay que empezar a buscarlo. Si la gastrina está ahí elevada, pero no tanto, es donde uno va a ver que el test de provocación con secretina hace que, digamos, ponga de manifiesto el tumor. Entonces, se hace esa prueba y nos confirma. Entonces se aplica la secretina y tiene que haber un aumento de la secreción, digamos que ya está estipulada en 200 picogramos por encima del valor inicial que se tomó. Se toma antes de colocar la sustancia y luego se va haciendo extracciones posteriores. Van a tener que hacer una gastroscopía, entonces aquí lo que uno va a mostrar es que hay una hipersecreción ácida, se va a descartar que haya una gastritis crónica o ya sea asociada al Helicobacter pylori o una gastritis atrófica, y hay que buscar el tumor primario. Muchas veces lo primero que uno hace va a ser una tomografía computada con y sin contraste abdominal, una resonancia magnética con contraste, una ecografía endoscópica de la pared duodenal, una angiografía, un PET scan, que no lo he puesto acá, que es para la localización del tumor. Acuérdense que, como les dije, son ecografías, son tumores muy pequeños, pero son muy secretores. Mientras tanto, porque el tratamiento va a ser la resección quirúrgica del tumor, tenemos que usar dosis altas de omeprazol o del inhibidor de bomba que tengamos. En general, habíamos dicho que una dosis estándar era 20 miligramos, una dosis alta ya estamos hablando de 40, pero se puede ser de 40 a 80, y aquí vamos a estar hablando de 100 a 120 miligramos día de omeprazol. Entonces, ¿cómo tratamos el gastrinoma? Resección quirúrgica, ¿no? Vamos a ver que si fuera una MEN 1, que por suerte son situaciones poco comunes de ver, muchas veces ya se detecta con metástasis, entonces metástasis pulmonar, metástasis en hígado. Si son tumores únicos, podemos hacer la resección pancreática, que sería la de elección. Bueno, y esta creo que es la última. O sea, por suerte el Zollinger Ellison es una enfermedad muy rara de ver. Si ustedes me preguntan a mí, yo nunca vi un Zollinger Ellison. Lo conozco por libros, lo conozco por estudiar y porque uno lo estudia frecuentemente cuando estudia esta parte de gastro, cuando estudia endocrinología dentro del grupo de las neoplasias NEM. Así que, si llega el caso, uno debe saber cómo estudiarlo por lo menos y empezar el tratamiento. Lo que hay que hacer es esto, en altas dosis, mientras que se pueda hacer la exéresis del tumor si es posible. Bueno, creo que esta es la última, así que si tenemos alguna pregunta. Doctora, Sí. tengo dos preguntas. La primera, ¿la seriada de esófago gastroduodenal sería como alternativa a la endoscopía? Totalmente. Ajá. ¿Y en qué circunstancia el tratamiento se puede hacer un tratamiento combinado del inhibidor de la bomba y de los protectores de la mucosa? Podemos usar protectores de la mucosa con inhibidores de bomba. Lo podemos usar siempre. Son dos cosas diferentes. O sea, lo ideal de usar el protector de la mucosa es cuando tengamos una mucosa inflamada, en donde sabemos que puede haber disminución de la medida protectora de la mucosa. Lo que no está indicado como tratamiento es que usemos inhibidores de bomba con antihistamínicos tipo ranitidina. Y eso no tiene no tiene lógica hacer esa asociación, pero sí se puede asociar inhibidor de bomba con antiácidos, con protectores de la mucosa, porque cada uno cumple una función distinta. Y también pueden usar antagonistas H2 con antiácidos y con protectores de la mucosa, porque cada uno cumple su función. No sé si eso responde a tu pregunta, pero si tenés enfermedad ulceropéptica, o sea, si tenés una úlcera, tenés que usar el inhibidor de bomba y tenés que usar el protector de la mucosa mínimamente, porque contribuye
a la curación más rápida de la úlcera. Sí, se entendió, gracias. Doctora, yo tengo una pregunta. En el caso de que tratemos al paciente con AINES de forma crónica, entonces lo primero que hacemos es utilizar ranitidina y después, si vemos que el tratamiento va a seguir siendo prolongado, pasamos a un inhibidor de bomba. No, ustedes podés seguir solamente con el anti-H2 como tratamiento crónico. Es más económico, es menos, genera menos efectos adversos, se tolera muy bien, y usar 150 miligramos a la noche de ranitidina. Podés seguir con ranitidina. Gracias. Bueno, les voy a estar subiendo el PDF de la clase. Mañana van a hablar de hemorragia digestiva alta. Y la semana que viene creo que comenzamos con pancreatitis. Si no tenemos ninguna pregunta más. Doctora, una pregunta. Entonces, ¿usted aconseja que es mejor el inhibidor de la bomba de protones o la ranitidina? Y es lo que dije. El inhibidor de bomba depende cuál lo use, y en la dosis es de 10 a 100 veces más potente que el anti-H2. Así que claramente, si yo tengo que elegir para beneficio de mi paciente y mejoría rápida, le voy a dar el inhibidor de bomba. Gracias. ¿De nutrición? Y no tengo ni fecha final de nutrición todavía. No hay fecha todavía, eso le quería consultar. No, déjame por favor esta semana que termine de hacer, que todavía tampoco corregí los recuperatorios, y la semana que viene probablemente pongamos la fecha del final de nutrición. Yo calculo que no va a ser la semana que viene, va a ser la otra semana, última semana de agosto. ¿Está? Buenísimo, muchas gracias, doctora. Nos vemos, chicos. Hasta luego.